Bendiciones. Bienvenidos a la materia de epístolas generales. Esta es la clase número 11 en la cual vamos a estudiar la primera carta de Pedro en el capítulo 5, dándole continuidad a nuestro estudio. Comparto con ustedes la presentación y nos habla el capítulo 5 de la primera carta de Pedro acerca de, son instrucciones y salutaciones finales que Pedro envía. El capítulo 5 nos habla acerca de el ejercicio del liderazgo. Con la posición y experiencias únicas, Pedro manda un mensaje urgente a los líderes de las iglesias locales para que puedan ellos ejercer sus deberes de una manera pronta, pero también de una forma entusiasta, que no sea por obligación, por intereses económicos de por medio, y que esta forma de ejercer sus deberes sea de una forma entusiasta y ejemplar. El entusiasmo es muy notorio cuando nosotros tenemos interés en realizar algo. Por lo tanto, les está invitando, le urge a los líderes y no es una orden, es una exhortación que se le da y que ellos deben recordar a quién están sometidos como pastores o como líderes y que es la recompensa que él ha prometido por un servicio fiel. Es decir, está recordándoles cuáles son sus compromisos adquiridos a través de ese llamamiento santo que hizo Dios sobre sus vidas, y Cristo es el príncipe de los pastores de toda grey y heredad de Dios. Por lo tanto, todos los ministros deben ser fieles, pero para que puedan ser fieles, también van a recibir una corona inmarcesible de gloria, infinitamente mejor y mucho más honrosa que toda la autoridad, riqueza y placer del mundo que conlleve el ejercer su cargo. Si bien es cierto que Dios pueda recompensar a los creyentes, a todos aquellos que han recibido un llamamiento divino, puede de alguna manera, o de hecho hay personas que reciben esa retribución por ese servicio, por esa entrega, por esa labor que realizan. Entonces se está tratando de decirles que mucho más honrosa de toda la gloria, de todo el reconocimiento, de todos los recursos que puedan obtener por servir al Señor, está algo mucho más importante, que es esa corona inmersiva de gloria que le dará a todos aquellos que también aman su venida. Dice el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Quiénes eran los ancianos? Bueno, los ancianos eran personas designadas desde los primeros tiempos para el cuidado espiritual de las iglesias que surgían para la expansión del evangelio. ¿Qué era lo que hacían ellos? ¿Cuáles eran sus funciones de los ancianos? Ellos supervisaban, ellos protegían, ellos también disciplinaban, daban instrucción y dirección a otros creyentes. Anciano, el término anciano significa un poco más viejo. Los ancianos asumían gran responsabilidad y lo que se esperaba de ellos es que tuvieran unas vidas que pudieran ser testimonio y que pudieran ser ejemplo a las demás personas. Por eso dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Luego les da una instrucción y les dice en el versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y le dice cómo deben cuidar la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Está tratando de decirles, no son los dueños de las personas que ustedes están pastoreando. Ustedes deben de tratarlos con cuidado y siendo ejemplo a la congregación. Se espera que los líderes, se espera que los pastores, se espera que los servidores podamos ser ejemplos a la congregación donde estamos sirviendo. Apacentar. Ese término usa la misma palabra que Jesús usó cuando le dijo a Pedro después de la resurrección. También es el encargo de Pablo a los ancianos de Éfeso
que está a vuestro cargo también podría significar de la mejor manera posible. Es presentado Pedro aquí de tres formas contrastes de plantear la tarea del pastor y estas son no como una carga, sino de buena voluntad, no como ambición, pensando en la recompensa que voy a tener por servirle al Señor, sino con un corazón dispuesto ante el Señor y aquellos a quienes sirven, no haciendo alarde de su posición. Ustedes me tienen que servir a mí porque yo soy la maestra. No era esa la forma, sino como ejemplo para la congregación. Aquí los líderes cristianos más bien que dominar y manipular a otros para sus propios fines, así como en las instituciones gubernamentales, que las personas se creen tan importantes que tienen a una serie de personas sirviéndoles a ellos y siendo leales a ellos, más que poder ser leales a una nación, por ejemplo. Deben ser un ejemplo dado lo que puedan contribuir para ellos en forma de consejo y también de edificación. Y luego dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Por supuesto que es Jesucristo. Este versículo se refiere a la segunda venida cuando buscará a todos. Y aquí es por esta razón que todos los ministros fieles van a recibir una corona inmarcesible de gloria infinitamente mejor y más honrosa que toda la autoridad, riqueza y placer que puedan tener. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Luego nos dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. No solamente le está hablando a los ancianos, sino que le dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Cómo cuesta a una persona mayor querer enseñarle algo? Porque nosotros cuando pasamos de ciertas edades creemos que ya lo sabemos todo y que a mí, ¿cómo ese cipote me va a enseñar a mí? ¿Cómo esa cipota me va a enseñar a mí? Y todo dice la escritura en el versículo 5, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es decir, que ya hay una vestidura, pero nos enseña que debemos volver a revestirnos, a volver a cubrirnos, a volver a cubrirnos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este término nos habla en Proverbios que Dios también resiste a los soberbios, que Dios no puede escuchar la oración de los soberbios, que es necesario que nosotros podamos vestirnos de humildad. A menudo el orgullo nos impide que los adultos comprendan a los jóvenes y viceversa. A veces a los jóvenes cuesta un poquito poder escuchar a los mayores. Prueba de ello son los miembros de su familia, porque las personas piensan que no, es que son otros tiempos, es que otra etapa, y en fin, hay situaciones que nos impiden poder escuchar consejos. Cuando se da espacio al orgullo, este perturba la paz y el orden en las iglesias. Los jóvenes deberían seguir el ejemplo de los hombres de edad, quienes lo guiarán con su ejemplo. Tenemos que ser humildes para admitir que podemos nosotros aprender de los demás. Versículo 6 nos dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí nos está recordando Pedro que el reconocimiento de Dios es mucho más importante que la alabanza humana. Nosotros podemos estar pendientes de las personas que reconocen nuestro trabajo, pero es más importante qué tan agradable se siente Dios del trabajo que yo estoy realizando, de las cosas que estoy haciendo. Le hemos preguntado a Dios qué piensa de nosotros, qué piensa de nuestro trabajo. Y aquí Pedro nos está recordando que el reconocimiento de Dios es más valioso que la alabanza, que la adulación que los seres humanos puedan darnos. Cuando Dios da gracia para ser humilde, también da sabiduría, fe y santidad.
Por eso es que el obedecer a Dios humildemente a pesar de las circunstancias presentes nos traerá como recompensa la exaltación de Dios en esta vida o en el cielo cuando sea la entrega de coronas. Número 7. Dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién no se afana? ¿Quién no se preocupa? ¿Quién no está angustiado por las cosas que van a pasar o las que han dejado de pasar? Cuando decimos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, es dejarle todos los temores, todas las presiones y todos los problemas diarios a Dios. Cuando lo hacemos, estamos demostrándole a Él que confiamos totalmente. Esto, por supuesto, que requiere humildad reconocer, porque si usted es de las personas que quiere resolver todo y quiere planear todo, difícilmente va a poder darle espacio a que el Señor pueda actuar. Requiere humildad reconocer el cuidado de Dios, admitir su necesidad y permitir que otros en su familia le brinden ayuda. No, yo cómo voy a permitir que me ayuden, yo cómo voy a permitir que me resuelvan esto. Debemos entender que no debemos someternos a las circunstancias, sino al Señor, quien controla las circunstancias. Hay ocasiones en las cuales se nos es difícil el poder solicitar ayuda, el poder pedir, necesito esto, necesito lo otro. Creo que parte de lo que el Señor me ha permitido a mí atravesar, yo he compartido en algunas ocasiones, que a los 16 años, 14, 16 años aproximadamente empecé a trabajar. Entonces, para mí depender de alguien me costaba bastante, pero por supuesto que esto solamente lo puede hacer el Señor, cambiar los estigmas, cambiar esa forma de pensar, solamente Dios no puede hacer. Entonces, depender de un Dios, depender de que Dios puede ayudarnos, de que Dios puede resolverlo y no es nuestra sabiduría, no es la inteligencia, es un proceso que a veces puede requerir un poquito de tiempo. Versículos 8 y 9 nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual dice que debemos resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solamente yo voy a tener ataques del enemigo, sino que esos padecimientos los puede tener cualquier persona. Y en este mes que hemos estado estudiando la serie de la humildad, de la integridad de las pruebas, entendemos que esos padecimientos, que esos sufrimientos los tenemos todos, porque Dios para poder usarnos tiene que probarnos y debemos mantener nuestra integridad en medio de las pruebas. Los leones atacan a los animales que están solos o desprevenidos. A causa de la agresiva hostilidad del diablo, los cristianos deben estar espiritualmente pendientes, alertas, pendientes de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, porque tiene también un sentido espiritual. No solo para poder resistir sus ataques, sino librando una batalla espiritual contra él por medio de la oración. Y aquí Pedro nos advierte que mantengamos los ojos en Cristo. Estemos pendientes, estemos alerta y resistamos al diablo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. ¿Cuál Dios? El de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. La gloria que Dios nos ofrece no es una gloria temporal, no es solamente un reconocimiento público ante el mundo, dice que su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí no está diciendo ustedes no van a sufrir para poder tener esa gloria, para poder tener ese reconocimiento. Está diciendo sí es necesario. Después que hayáis padecido un poco, va a haber un poco de tribulación. Él mismo dice que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando hay dolor y sufrimiento, nosotros sentimos como que es eterno, como que nunca va a terminar. Pero en la luz de la eternidad, las pruebas son pasajeras. Todos los seguidores fieles tienen asegurada una vida eterna con Cristo, donde no habrá sufrimiento. Y aquí Pedro ora a Dios por ellos para que el Dios de toda gracia les dé, primero los perfeccione. ¿Y qué es perfeccionar, hermanas? Si nosotros no podemos ser perfectos.
su progreso hacia la perfección. Vamos a ser perfectos quizás cuando estemos delante de Dios. Afirme la cura de nuestra natural ligereza de querer hacer las cosas. Afirmado, es decir, consistente e inconstancia. Fortalezca. Es un crecimiento de las virtudes, especialmente en las que estamos más bajos y débiles. Y luego nos enseña también que nos establezca. Y el establecernos es ni más ni menos que fijarse sobre un fundamento firme, ya no fluctuantes, ya no cambiando de opinión, ya no amando a edificadores o a la iglesia un día y odiando a las personas otro día. Una persona establecida, una persona firme que se fija sobre un fundamento firme. Por eso dice el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? A Él, no a nosotros. A Él va a ser la gloria. Gloria omitida de los manuscritos originales y versiones antiguas. Imperio viene del griego el poder manifestado en su perfeccionamiento de nosotros. Y las salutaciones finales nos habla acerca de por conducto de Silvano, quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente amonestándoos, testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Silvano, también llamado Silas, es una forma abreviada, era uno de los hombres escogidos para entregar la carta desde el Concilio de Jerusalén hasta la iglesia de Antioquía. Fue quien acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Luego el versículo 13 nos dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Si una persona común y corriente leyera eso, diría lo que está en el mundo o se refiere a Roma. Cuando se habla de Babilonia es una referencia a Roma. Ha sido identificada como la antigua capital de ese nombre. Constituye una referencia simbólica a la Roma imperial con la cual la tradición temprana de la iglesia está asociando a Pedro y a Juan Marcos. Menos probable es que se refiera a una congregación hermana localizada en Babilonia. Marcos debe haber convertido por medio del ministerio de Pedro en Jerusalén. Luego, el versículo 14 nos dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Paz sea con todos vosotros en Jesucristo. Ósculo santo era señal del amor a Dios y a los hermanos. El amor y la santidad son inseparables. Cuando dice ósculo santo, está hablando de una señal de amor a Dios y a los hermanos, pero el amor y la santidad deben de ir unidos. El beso de amor o beso santo se menciona varias veces en el Nuevo Testamento, cuando en el capítulo 16 hace mención de Febe, de la diaconisa, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, 20, y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 12. Y es de esta manera como finaliza el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. ¿Cuál era el contexto histórico en el cual se escribió esta carta? Esta carta fue escrita antes que el emperador Nerón iniciara la persecución de los cristianos en Roma. Por eso dice finalmente, mas el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, después que habrá padecido un poco, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Los tiempos que iban a venir no eran nada fácil, por lo tanto necesitaban ser fortalecidos y necesitaban saber que se iban a enfrentar a una situación un poco difícil, un poco compleja, pero sin embargo Dios les iba a dar una gloria que no pertenecía a una gloria terrenal, sino una gloria en Jesucristo. Temiendo por su vida, Pedro negó 3 veces a Jesús. Pero ese mismo Pedro fue transformado. Ahora había aprendido a permanecer firme en un mundo malvado que anima a otros a que enfrentan persecución por su fe. Nosotros éramos unas personas que probablemente nadie daba nada por nosotros.
pero el Señor nos cambió, el Señor nos transformó, el Señor nos liberó y por lo tanto nosotros debemos estar agradecidos y mantenernos firmes, que aún a pesar de las adversidades, de las dificultades que podemos enfrentar, Dios está presente en todo tiempo y en todo lugar para socorrernos donde nosotros nos encontremos. Es así como finaliza nuestra carta, la primera carta de Pedro en su capítulo 5, para poder instruir también a esta congregación y a usted y a mí a que podamos mantenernos firmes, a que podamos pedir al Señor que esa gloria en Jesucristo permanezca en nosotros, que nuestro corazón no se envanezca, que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea su tiempo. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para poder continuar nuestro estudio en las epístolas generales. Que el Señor les bendiga.